más similares. Siguiente. Anormalidades de la vista, la pérdida visual. La pérdida de la agudeza visual puede ser ocasionada por anormalidades en cualquier parte de las vías visuales ópticas y neurológicas. Es necesario considerar errores de refracción como de enfoque, la ptosis palpebral, opacificaciones o interferencia en los medios oculares, por ejemplo, un edema corneal, las cataratas o hemorragia en el cuerpo vítreo, y el mal funcionamiento de la retina, el nervio óptico o vía visual intracraneal. Lo que es la pérdida transitoria de la visión central o periférica con frecuencia es ocasionada por cambios circulatorios en cualquier parte de la vía visual neurológica, desde la retina hasta la corteza occipital, por ejemplo, a causa de una amoneurosis fugaz o escotoma migrañoso. Lo que es el grado de trastorno visual varía en estas circunstancias. Por ejemplo, los errores de visión cercana, la miopía no corregidos, pueden empeorar en medios oscuros. Esto es porque la dilatación pupilar permite que lleguen a la retina más haces luminosos, mal enfocados, lo que hace que la imagen sea más borrosa. En ocasiones la visión borrosa por edema corneal disminuye en lo que va del día a causa de la deshidratación corneal por evaporación superficial. Siguiente. Las aberraciones visuales, lo que son los resplandores o los halos, son producidos por errores de refracción no corregidos o rayaduras en los lentes de gafas, dilatación pupilar excesiva o un medio ocular nevoso, como es en el edema y en las cataratas. La distorsión o reducción de la imagen, la distorsión visual se manifiesta como un patrón irregular de líneas turbias y ondulantes, y la amplificación o reducción de la imagen, pues las causas pueden ser una aura de migraña o una distorsión del ojo por lentes correctivos rígidos o lesiones que afectan a la mácula. Lo que son los destellos o luces que pueden indicar tracción de la retina o cintilaciones migrañosas que duran varios segundos o minutos. Lo que son las moscas volantes pueden ser causadas por fibras de humor vítreo normales o separaciones, dando como resultado la presencia de una patología como depigmento de sangre o células inflamatorias. Lo que es la oscilopsia consiste en temblores del campo visual que son ocasionados por inestabilidad ocular. Se debe determinar si la diplopia es monocular o binocular, es decir, que si desaparece al tapar un ojo. Lo que es la monocular consiste en una sombra separada o imagen fantasma, y sus causas posibles son el error de refracción no corregido o una anomalía de las focales del medio óptico, por ejemplo, las cataratas o irregularidades de la córnea. La que es binocular, esta puede ser vertical, horizontal, diagonal o de torsión. Si la desviación se produce o incrementa con una dirección de la mirada en comparación a otras, se dice que es concomitante. Hay sospecha de una disfunción neuromuscular. Es causado por el estrabismo de la niñez o de larga duración. Siguiente. Las anormalidades de aspecto, los problemas del ojo rojo, conviene diferenciar el enrojecimiento de los párpados y el área periocular del enrojecimiento del ojo. Los principales causas de este son hemorragia conjuntival o congestión vascular en conjuntiva esclerótica o piesclerótica. Ahí también hay posible inflamación en la superficie externa, como la conjuntivitis, o inflamación intraocular como iritis. Otra normalidad puede ser la ictericia o puntos hipermectados
como el iris o en la superficie externa del ojo. Otras alteraciones pueden ser el aspecto del globo ocular, las lesiones focales en la superficie ocular y el tamaño asimétrico de las pupilas. También a veces los párpados y los tejidos perioculares hay signos visibles como el edema, enrojecimiento y lesiones. Siguiente. Dolor y molestias. El dolor de ojos puede ser periocular, ocular o retrovulvar. Por ejemplo, el dolor periocular es la hipersensibilidad en párpados, en los paranasales o arteria temporal. El dolor retrovulvar puede ser ocasionado por cualquier tipo de inflamación en la órbita. Algunas localizaciones de inflamación como la neuritis óptica provoca un dolor cuando movemos los ojos. Muchas molestias no específicas como el cansancio ocular, la presión y ciertas cefaleas no tienen localización precisa. Es característico de las lesiones epiteliales de la córnea que causan un dolor superficial punzante y también sentimos como un cuerpo extraño al parpadear. Siguiente. Irritación de ojos. Por lo general, las molestias superficiales en los ojos son resultado de una normalidad en su cara externa. Lo que es el pruito o comezón con frecuencia es un signo de alergia. Los síntomas de sequedad, ardor y sensación de arenilla pueden ser causados por la pterocalmia. Y lo que es el lagrimeo se clasifica en dos tipos. El lagrimeo reflejo súbito, que se debe a irritación de la superficie ocular, y el lagrimeo crónico y la epífora, que son signos de anormalidades en drenaje lagrimal. Lo que son las secreciones no son signos de diagnóstico específico, pero cuando son abundantes, que los párpados pueden llegar a quedarse pegados, son indicativas de conjuntivitis viral o bacteriana. Siguiente, por favor. Las pruebas de agudeza visual. Lo que es de manera convencional, se puede probar la agudeza visual en visión lejana o cercana a distancias de 6 metros o 27 centímetros. En estudios diagnósticos siempre se mide lo que es la agudeza visual por separado en cada ojo, mientras que la binocular es de utilidad para valorar la función visual de ambos ojos y eso se utiliza para ver la capacidad de conducir vehículos de las personas, los pacientes. Y la agudeza visual se mide mediante el despliegue de ojos. Es lo que es el conocido cartelón de Schneyer, que contiene renglones de letras cada vez más pequeñas y se designa cada renglón por número correspondiente a la distancia, ya sea en pies o metros, desde lo que está el ojo. Un ojo normal puede leer, creo que son, la visión normal es 20/20 y la agudeza visual es de 20/60. Por ejemplo, las letras del renglón 40 son de tamaño suficientes para ver un ojo normal a una distancia de 13 metros. La agudeza visual se registra como una acción y el primer número indica la distancia entre el cartelón y el paciente, mientras que el segundo representa lo que es el renglón de letras de menor tamaño que el paciente puede leer. Como les dije, la visión normal es de 20/20 y la agudeza visual de 20/60. También tenemos los cartelones, que son para gente que no conoce el abecedario latino, que son los que tienen números. También están los cartelones para personas analfabetas, que se utilizan también con niños en edad preescolar. Se pide al paciente que señale en la misma dirección en la que apunta cada una de las barras de la E. La agudeza visual no corregida del paciente se mide sin que se utilice gafas ni lentes de contacto, y la agudeza corregida se
se utiliza con gafas y lentes de contacto. Siguiente. La prueba de visión a través de orificios pequeños. Esta es cuando el paciente necesita lentes, pero no los tiene a la mano y es necesario calcular la agudeza corregida mediante pruebas de visión a través de orificios pequeños. La visión borrosa por errores de refracción se mide a múltiples haces luminosos que están mal enfocados, penetran la pupila y llegan a la retina. Al ver lo que es el cartelón a través de una placa con múltiples orificios, se evita que la mayoría de los haces se evita que entren a la retina y entren al ojo, por lo tanto el paciente logra ver mejor. Siguiente. La optometría. La optometría siguiente. La optometría es la distancia del punto focal del ojo, varía entre las personas sanas según la forma del globo ocular y la córnea. Los ojos con hemetropía tienen un foco óptimo a visión a distancia y los con ametropía necesitan lentes correctivos para la visión a distancia. Se le llama esto errores de refracción. Lo que es la optometría es el procedimiento con el que se determina y cuantifica las características de un error de refracción. Ahí con el objetivo de obtener una mejor medida en la agudeza visual corregida. En esta imagen podemos ver imperfecciones frecuentes del sistema óptico del ojo o errores de refracción. Lo óptimo es que los haces luminosos provenientes de un objetivo lleguen al foco ubicado en la retina, cuando este se halla en el punto focal natural del ojo. Cuando el ojo tiene sus características, se dice que es hemetrope. En lo que es la hipermetropía, los haces de los provenientes de un objetivo distante no tienen su foco en la retina, sino detrás de ella, lo que ocasiona imágenes borrosas. Esto se corrige con lentes biconvexas que aumentan el poder de refracción del ojo y desplazan el foco hacia adelante. Lo que es en la miopía, los haces de luz llegan a un foco que se halla adelante de la retina, corrigiéndose con lentes bicóncavos que desvían la luz y llega dando como resultado y reduce la potencia óptica del ojo para que el foco se corra hacia atrás hasta la retina. Siguiente. Los exámenes de campo visual. Todos los exámenes oftalmológicos completos deben incluir la investigación del campo visual. Los campos visuales de ambos ojos se superponen, pero es necesario los estudios que se realicen por separado. La valoración se realiza con rapidez con las pruebas de confrontación. Se tapa lo que es el ojo del paciente, se sienta al frente del examinador, que se coloca cerca del otro ojo, presenta lo que son las tarjetas a la mitad de distancia entre el paciente y el examinador y este permite realizar una comparación del campo visual del ojo del paciente con el del examinador o nosotros. Para una evaluación general del examen, el examinador muestra también un número de dedos en la mano de la periferia, en la periferia de cada uno de los cuadrantes. El paciente debe identificar el número de dedos mostrados mientras mantiene la vista fija al frente. Ahí podemos examinar los cuadrantes temporales, el superior e inferior, y los cuadrantes nasales. En caso de que haya una enfermedad en el hemisferio cerebral, es posible que haya una negligencia visual y se realizan lo que son las pruebas de confrontación simultánea para detectar esa negligencia visual. En esta prueba consiste que el examinador mantiene sus manos en la periferia del campo visual, una de cada lado. Se pide al paciente
que con ambos ojos abiertos diga en qué lado mostramos el número, movemos o mostramos el número de dedos. Siguiente. Las pupilas deben ser simétricas y es necesario examinar cada una en cuanto a su tamaño, forma y reacciones a la luz y de acomodación. Las anormalidades pupilares pueden deberse a neuropatía, inflamación intraocular, presión intraocular tan alta que puede causar hasta atonía del esfínter pupilar. También los efectos a medicamentos oftálmicos o sistémicos. Para evitar la acomodación, se pide que el paciente dirige la vista a un punto distante mientras dirige la luz de la linterna a cada ojo. Una pupila demasiado grande se apreciará con mejor iluminación, con un fondo más brillante. La reacción directa a la luz es de constricción de la pupila o a la constricción de la pupila a la iluminación. Se debe graduar la reacción como súbita o lenta. A lo que es la reacción consensual es la constricción simultánea por normal de la pupila contralateral no iluminada. Siguiente. Continuando con los exámenes básicos oftalmológicos, tenemos aquellos que evalúan la motilidad ocular. Estos tienen como objetivos, siguiente por favor, tienen como objetivo valorar la alineación, los movimientos de los ojos, así como la aducción y la versión de estos. Siguiente. Siguiente por favor. Ok. Una de las primeras pruebas que les voy a presentar son las pruebas de alineación. En vamos a pedirle al paciente que dirija su vista a una linterna de bolsillo y nosotros como examinadores vamos a evaluar el reflejo luminoso que se vaya a ver en los distintos casos para poder evaluar si están alineados de forma correcta. Por ejemplo, si nosotros vemos que los ojos están alineados de forma convergente, por lo tanto, el reflejo luminoso tendría que verse alineado de forma temporal. Al contrario, si los ojos están alineados de una manera divergente, entonces el reflejo luminoso cambia a estar alineado de forma nasal, o sea, más acercado a lo que sería la nariz. Siguiente. Siguiente. Ok. Ahora, lo que sería la prueba con un ojo tapado, en esta vamos a pedir al paciente que dirija su vista hacia un objeto y vamos a irlo moviendo. En algún punto vamos a tapar uno de los ojos y vamos a evaluar si estos pueden alinearse de forma correcta, o sea, simultáneamente. Si un ojo está viendo hacia el objeto y el otro todavía no se alinea, entonces cuando lo destapemos, va a No se escucha nada. Perdón, mi internet está un poco lento. ¿Sí se puede dar la diapositiva siguiente? Bueno, en cuanto a las pruebas de movimientos extraoculares, vamos a pedir al paciente que siga su vista hacia, ya sea que nosotros le presentemos así un dedo o un plumón como en la imagen, y vamos a dirigirlo hacia las 4 direcciones cardinales, izquierda, derecha, arriba o abajo. Entonces, nosotros como examinadores vamos a evaluar tanto la rapidez de estos movimientos
como la uniformidad, la amplitud y su simetría. En dado caso de que exista alguna restricción de los movimientos, esto podría ser debido a problemas neurológicos o a una debilidad primaria de los músculos extraoculares que cause alguna constricción en los músculos y no pueda permitir la rotación del globo ocular. Se dice que cuando la desviación de alineación está en el mismo grado, esta suele ser una desviación comitante. En cambio, cuando la dirección suele variar, es no comitante. Siguiente. Siguiente. Antes de realizar la examinación con dispositivos de amplificación, se debe realizar un examen externo, en el cual vamos a evaluar los anexos oculares como los párpados, como el área periorbicular. Si revisamos visualmente por palpación o por macroscopía, podríamos encontrar lesiones cutáneas, crecimientos anormales o signos inflamatorios en los ojos. Debemos evaluar también las posiciones de los párpados y descartar casos de apoptosis o retracción palpebral. También podemos cuantificar las asimetrías midiendo la fisura palpebral. Siguiente. En cuanto al examen con la lámpara de hendidura, este es más que nada un microscopio binocular que está montado sobre una mesa, el cual va a tener una fuente especial de luz, el cual vamos a ir ajustando para tener una imagen tridimensional del ojo. Este nos va a ayudar a tener, a evaluar la localización de algunas anormalidades que pueden encontrarse en las estructuras transparentes del ojo. Siguiente, por favor. Al examen por lámpara de hendidura se le suelen agregar ciertas técnicas coadyuvantes, el cual puede ser la diversión de los párpados, utilizando anestesia local y poder evaluar la superficie de estos. Podemos incluso utilizar lentes especiales que nos ayuden a dispersar o amplificar la imagen interior del ojo o incluso utilizar fluoresceína como una técnica de tinción para evaluar anormalidades en la superficie de la córnea o incluso utilizar aditamientos como cámaras o estudios para células endoteliales o fuentes de láser. ¿Sí se escucha? No, no se escucha. No se escucha. No. Es que está batallando con su internet y se le traba. ¿Pueden escuchar? Sí, Carlos.
Gracias. ¿Le puedes regresar para no dejar por visto ninguna diapo? Ok, siguiente. Ok, sí me quedé aquí. En cuanto a la tonometría, bueno, se utilizan diferentes instrumentos calibrados para medir la presión intraocular. Hay que tener en cuenta que a pesar de utilizar diferentes métodos, la presión normal intraocular siempre va a ser entre 10 y 21 miligramos de mercurio. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, la tonometría de aplanamiento, la cual va a generar una presión, una pequeña fuerza en el ojo y así lograr una estandarización por medio del aplanamiento en la córnea. Mientras tanto, lo que es la tonometría de Shields mide por medio de una indentación la presión intraocular y entre menor sea esta indentación, mayor va a ser la presión intraocular. En cuanto a la tonometría por el contorno dinámico de Pascal, va a ser un aparato que ejerza un tipo de presión, pero sin tocar la córnea, y así es como va a poder medir la presión intraocular. Estos tres que acabo de mencionar utilizan anestesia local, muy al contrario de la tonometría sin contacto, que por el hecho de no tocar el ojo, esta no requiere de ningún tipo de anestesia. Va a utilizar más que nada un chorro de aire, el cual va a rebotar en la córnea, y el rebotar va a generar, va a evaluar lo que sería pues la presión intraocular. Siguiente. Medicamentos usados en el diagnóstico. Siguiente. Los anestésicos tópicos son el propacaína, tetracaína, benoxinato. Este se aplica antes de establecer el contacto con los lentes e instrumental para el diagnóstico. Estos son anestésicos locales de inicio rápido y acción breve. Siguiente. Siguiente. Los midriáticos son dilatadores pupilares, son en gotas. Hay dos, fenilefrina, tropicamida, o estas dos en combinación. La fenilefrina es un dilatador de la pupila. Este estimula del músculo dilatador del iris, es simpático mimético. La tropicamida es un inhibidor del esfínter muscular, es anticolinérgico, este inhibe la acomodación, son cliptoplégicos. Este debe usarse en menor frecuencia, ya que puede provocar un incremento en la presión intraocular, de modo que en todos los casos se debe aplicar antes un ¿Me escucho? Sí. Grabaste, pero ya te escucho. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, la oftalmoscopía directa. Siguiente. Este es manual y es directo, este es monocular, este va a ver lo que es el fondo del ojo, este es portátil, es una imagen detallada del disco óptico y sus vasculaturas. Este observa lo que es la retiniana, más no la periferia de esta.
Este tiene muchos tipos de lentes, tiene 11 convexos que son positivos y se van a ver con el numerito negro. Hacen que se acerque más la imagen. Tiene uno planos, tiene 10 cóncavos que se van a ver negativos, estos son en rojo, estos van a alejar el eje óptico. Siguiente. Para el examen del reflejo del ojo, va a ser como si tomaran una fotografía con flash, se van a ver los ojos en color rojito si están normales. Tienes que evaluar lo que es la simetría, el brillo, que no haya manchas, que no haya sombras. Se tiene que evaluar en un cuarto bien oscuro, tiene que ser con un oftalmoscopio en 0 dioptrías, para que no dañes mucho lo que es la visión cuando estés haciéndolo, como cuando es un niño chiquito y le pones la lámpara directamente en su cara, pues lo puedes dañar. Entonces le tienes Siguiente, por favor. Cuando se ve el ojo blanco, como en la última imagen de abajo, es una leucocoria, es una pupila blanca y puede ser causada por cataratas. El examen del fondo del ojo, es un método que lo tienes que hacer con el oftalmoscopio directo frente al paciente con el ojo dominante a unos 20 o 30 centímetros del expositor. La luz tiene que ser dirigida al área pupilar y con un lente neutral de 0 a +1. Tienes que acercarte al paciente, tienes que sentarte a la misma altura para que tu cara con el paciente esté en la misma posición. Con la mano derecha tienes que evaluar el ojo derecho. ¿Qué es lo que debemos evaluar en el fondo? ¿Qué debemos ver en el fondo del ojo? Pues tenemos que ver las arterias, las venas, el disco óptico, la fovela, la mácula, la retina. En lo que es la retina tienes que evaluar lo que son los vasos, la distribución, las paredes y el parénquima retiniano, si está rosado o marrón claro, si está libre de exudados o hemorragias. En la mácula tienes que evaluar la parte central, si hay un adelgazamiento de la retina, si la fovela está central, con conos o sin capilares, si la fovela tiene una depresión central o agudeza visual de 20/20. En la papila tenemos que evaluar los que son los nervios ópticos y los vasos, el disco si es ovalado, rojo o amarillento. En la mácula vamos a ver con la luz si hay molestias o hay miosis. En el disco óptico tenemos que evaluar lo que es el color, la forma, tamaño, los márgenes, las salidas de los vasos. Siguiente. Bueno, para hacer lo que es el examen del fondo del ojo se va a dividir en 4 cuadrantes. Cuadrante temporal superior, cuadrante nasal superior, cuadrante temporal inferior, cuadrante nasal inferior. Siguiente. Siguiente. Bueno, ¿para qué se debe estudiar en el disco óptico? Pues lo que ya había dicho, la forma, el tamaño y el color. El color debe ser como rojizo o palidez, o con palidez, tiene que tener una extravasación fisiológica central,
Su forma redonda o ovalada, sus diámetros de 1.5 a 1.7 milímetros, sus márgenes tienen que ser nítidos, con bordes nasales menos definidos. Siguiente. La oftalmoscopía indirecta. Siguiente. La oftalmoscopía indirecta es binocular. Esta requiere una amplia dilatación de la pupila, mas se recomienda que no uses mucho lo que son los midriáticos. Si puedes utilizar lo menos posible es mejor, pero pues si los ocupas, pues úsalos. El paciente tiene que estar sentado o es mejor en decúbito supino. En este se va a ver la imagen invertida. Por eso requiere más práctica al poder usarlos, porque no lo vas a ver como en el oftalmoscopio directo. Puedes observar lo que es la retina periférica, todos los márgenes bien. Siguiente. La comparación de la indirecta y el directo. En la indirecta, pues vamos a ver lo que es la imagen de la retina, es binocular, es una de 20 dioptrías, es un campo visual más amplio, es un panorámica del fondo del ojo, tiene una fuente de luz más brillante, esta permite observar un medio ocular nubloso. También permite la depresión de la esclerótica, evaluarla. En el directo tiene que enfocarse en la propia retina, es de X15 magnificaciones, es monocular. Esta es una imagen detallada del disco óptico y de las vasculaturas. Siguiente. La depresión de la esclerótica. Esta se va a hacer con un lente condensado manual y con el oftalmoscopio indirecto. Esta va a evaluar lo que es la periferia hasta la hora serrata. Siguiente. En el examen del ojo es realizado por alguien que no es oftalmólogo, pues sí se puede usar, o gente que no es. Se utiliza mucho en la que es la neurología para ver la pupila, los movimientos extraoculares, la conformación del campo visual. En pediatría es usado en las pruebas de agudeza visual. El médico general puede usarlo para los diabéticos para que les practiquen oftalmoscopía regular con dilatación del fondo del ojo. Las 3 causas de disminución de la visión más frecuente en países desarrollados es ambilopatía, retinopatía diabética y glaucoma. Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre los exámenes oftalmológicos especiales. La siguiente, por favor.
La perimetría, esta es una técnica que se aplica para examinar los campos visuales, ya sea central o periférico. Por lo general se realiza por separado en cada ojo, sirve para valorar la función combinada de retina, nervio óptico y vías visuales intracraneales. En clínica se va a utilizar para detectar o vigilar pérdidas del campo visual causadas por enfermedades en la retina, el nervio óptico y las vías visuales. Las medidas y gráficas del campo visual se van a dar en grados de arco. Dale la siguiente, por favor. Principios de las pruebas. Para la perimetría se van a requerir fijación constante y atención por parte del paciente, una distancia fija del ojo del paciente a la pantalla o dispositivo de la prueba, intensidad uniforme y estándar de la iluminación de fondo y el contraste, objetivos para la prueba de tamaño y brillantez estándares y un protocolo universal de la forma en que los examinadores administren la prueba. El paciente va a fijar la mirada en un objeto central y se le va a presentar al azar objetos de la prueba en distintas localizaciones dentro del campo. Si el paciente los ve, lo va a indicar verbalmente o por medio de un dispositivo manual de señales. Al variar el tamaño o la brillantez del objeto, se puede cuantificar la sensibilidad visual en distintas áreas del campo visual. Mientras menores sean el tamaño o la brillantez de estos objetos percibidos por el paciente, mayor va a ser la sensibilidad en esa localización. Se van a disponer de dos métodos básicos para la presentación de objetos, el estático y el cinético. La siguiente, por favor. Bueno, la técnica. La valoración del campo visual se llama perimetría o campimetría, que se realiza con un instrumento llamado campímetro o perímetro. Esta exploración es totalmente inofensiva y dura aproximadamente 5 minutos. El paciente debe estar cómodo para que sus respuestas sean más fiables. El paciente se va a sentar enfrente del campímetro con la espalda casi recta en una silla con respaldo y se le va a pedir que apoye los antebrazos. El paciente debe tener las piernas debajo de este instrumento, la barbilla en la mentonera y la frente en el apoyo frontal superior. Se va a examinar cada ojo por separado. Se va a tapar uno de los ojos con un oclusor en lo que examinamos el otro ojo. El orden es indiferente, puedes comenzar por el izquierdo o el derecho. Antes de que inicie, el paciente debe adaptarse a la oscuridad de la habitación, ya que esta prueba se realiza en una habitación oscura. Esto durante unos 5 minutos. Se le va a explicar al paciente que sí puede parpadear, pero debe mirar fijamente el punto amarillo que aparece en el centro del perímetro. La siguiente, por favor. Bueno, van a aparecer luces de intensidad variable en diferentes partes de la pantalla. Se le va a dar al paciente un pulsador para que lo presione cada vez que vea una luz. Algunas veces el paciente las verá con menor intensidad, pero es parte de la prueba. Puede pausar la prueba si así lo desea, dejando presionado el pulsador, y para reanudar solo tiene que dejar de presionar. La siguiente, por favor. Para realizar esta prueba, el campo visual se debe realizar una corrección óptica en pacientes que no tengan una agudeza visual óptima. Tenemos que estar verificando que el paciente esté en buena posición constantemente. Un paciente mal colocado va a mover la cabeza, no va a percibir los estímulos de una forma adecuada, no debe estar encorvado ya que se cansará más y va a colaborar menos y nos va a alterar la prueba. La siguiente, por favor. La perimetría estática. Se prueban al haber diversas localizaciones en el campo visual. Primero se va a presentar un estímulo pequeño al paciente en una localización en particular. Si el paciente no logra verlo, se va a incrementar de manera gradual el tamaño y la intensidad de este objeto hasta que tenga el tamaño o la brillantez suficiente para que nuestro paciente lo detecte. A estas características se les van a conocer como umbral. La perimetría cinética. Primero se va a probar la sensibilidad de todo el campo a un solo objeto de prueba. Se va a mover con lentitud del objeto de la periferia al centro del campo visual hasta que el paciente logre detectarlo por primera vez. Al mover el mismo objeto desde múltiples direcciones hacia el centro, se puede trazar un mapa de límites llamado isoptera, que es específico para ese objeto. La isoptera es el límite entre el área en que el paciente puede ver el objeto y la zona donde no puede percibirlo. Mientras mayor sea la isoptera, mejor será el campo visual de ese ojo. Siguiente, por favor.
Técnicas de perimetría. El aparato más sencillo para perimetría estandarizada es la pantalla tangente. Se van a utilizar varillas negras con botones blancos de distintos tamaños en un extremo que se van a presentar contra un fondo negro. Esta técnica se utiliza de manera primordial para valorar un área central de 30 grados del campo visual. Sus ventajas es que es sencillo, es rápido, tiene la posibilidad de variar la distancia del paciente a la pantalla y utiliza objetos de fijación y prueba. Incluso también puede utilizar distintos colores. La siguiente, por favor. Una técnica más complicada es la perimetría de Goldman, en la que se coloca una pantalla hemisférica, como pueden ver en la imagen, hueca frente al paciente, separado del ojo una distancia establecida. El examinador va a estar centrado detrás de esta pantalla, va a presentar estímulos luminosos de tamaño e intensidad variables, ya sea de manera estática o cinética, es decir, fijos o en movimientos. Con esta técnica es posible probar el límite total de la visión periférica y, como dato, durante años fue la principal forma de obtener mapas de los campos visuales de pacientes con glaucoma. Los perímetros automatizados y computarizados constituyen el equipo más desarrollado y sensible que se dispone para valorar el campo visual. Dale la siguiente, por favor. La rejilla de Amsler se utiliza para valorar el área central de 20 grados del campo visual. Se coloca de manera que el paciente la vea con cada ojo por separado a la distancia normal en la que la persona lee, y con gafas si es que el paciente las usa. Valora la función macular. El paciente va a fijar la vista en el punto central y va a comprobar si es que todas las líneas son rectas, sin distorsiones y que no se le pierdan puntos o porciones en la rejilla. Se van a comparar los resultados de un ojo con los del otro. Un escotoma o área blanca puede indicar enfermedad de la mácula o nervio óptico. Una distorsión ondulante de las líneas es signo de edema macular o líquido submacular. Los propios pacientes también pueden utilizar la rejilla para valorar su visión central, por ejemplo, las personas que sufren degeneración macular por envejecimiento. La siguiente, por favor. Las pruebas de agudeza visual y brillantes. Las capacidades visuales de los pacientes con opacidades medias pueden variar según las condiciones de iluminación. Por ejemplo, ante una luz tenue, la pupila se va a agrandar y es posible que se asome una catarata focal central. En una luz brillante puede causar constricción pupilar. Las luces brillantes también pueden causar deslumbramientos discapacitantes en personas con edema corneal o nubosidad difusa en el cristalino, lo cual se debe a la misma dispersión de la luz. Siguiente, por favor. La prueba de visión de los colores. Para que la visión de los colores sea normal, se necesita de una sana función de la mácula y del nervio óptico. La normalidad más frecuente es la ceguera a los colores, rojo y verde, que afecta más o menos 8% de la población masculina. La visión disminuida de los colores es un indicador de cierta clase de enfermedades como neuritis óptica y compresión del nervio óptico. La técnica más empleada para exámenes consiste en usar una serie de láminas policromáticas como las de Ishara o las de Hardy. Estas láminas contienen puntos de colores primarios impresos en un mosaico de fondo con puntos en una variedad de colores secundarios. Los puntos primarios van a estar dispuestos en patrones sencillos, por ejemplo, números o figuras geométricas que no pueden identificar las personas con percepción deficiente de los colores. Siguiente, por favor. Prueba de sensibilidad al contraste. La sensibilidad al contraste es la capacidad del ojo para distinguir entre grados sutiles de contraste. Las enfermedades de la retina y el nervio óptico, así como las nubosidades en el medio ocular, pueden reducir dicha capacidad. Cada objeto por separado consta de una serie de líneas oscuras paralelas en unas de 3 orientaciones distintas. Las líneas aparecen desplegadas contra un fondo gris. A medida que se reducen el contraste entre las líneas y el fondo de un cartelón al siguiente, se le va a dificultar más al paciente distinguir la orientación de las líneas. Se puede calificar al paciente según el menor grado de contraste en que todavía puede distinguir el patrón de las líneas. La mejor manera de valorar la sensibilidad al contraste es por medio de cartelones impresos con una serie de objetos de prueba. Siguiente, por favor. Valoración del potencial visual. Con frecuencia, cuando coexisten opacidades de la córnea o el cristalino como una enfermedad de la mácula o el nervio óptico, queda en duda el potencial visual del ojo. Los exámenes generales de la función macular incluyen probar la capacidad del paciente para percibir los llamados fenómenos entópicos.
incluso con cataratas totalmente opacas que impiden por completo observar el fondo del ojo de un paciente, la persona aún así debe seguir conservando la capacidad para seguir la dirección de un haz luminoso dirigido hacia el ojo desde distintos cuadrantes. Además de estos métodos generales, se cuenta con instrumentos cuantitativos más desarrollados, como lo es la interferometría con láser y el medidor de agudeza visual. Por ejemplo, si una persona con mácula sana tiene los ojos cerrados y se pasa repetidamente Gracias. ¿En dónde me quedé? No. Bueno, les digo no. Les decía que, por ejemplo, si una persona con mácula sana tiene los ojos cerrados y se pasa repetidamente la luz de una linterna de bolsillo sobre sus párpados, debe tener la capacidad de ver una imagen de las ramas vasculares paramaculares. El paciente nos va a referir que ve como venas de una hoja. La interferometría con láser se emplea con un láser para generar franjas o parrillas de interferencia que el paciente ve como una serie de líneas paralelas. La siguiente, por favor. Examen de pérdida visual funcional. Las pérdidas visuales funcionales son una molestia de visión disminuida sin una razón orgánica o objetiva demostrada. Por ejemplo, la ceguera por histeria o ceguera por fingimiento. Un ejemplo sería la inducción de campos visuales en túnel por medio de una pantalla tangente. Si al paciente que se queja de visión defectuosa se le examina a la distancia estándar de 1 metro, es posible obtener el mapa de una estrecha zona central de visión intacta, y fuera de esa región la persona afirma que no puede ver objetos, incluso tan grandes como una mano. Se van a marcar los bordes de esta pequeña área y se van a colocar al paciente ahora a 2 metros de la pantalla tangente. A esta distancia el campo visual debería ser 2 veces mayor que el marcado por el anterior, perdón. Si lo que se obtiene son isópteras del mismo tamaño con ambas distancias, es muy probable que exista pérdida visual funcional, pero es necesario descartar varios trastornos. Siguiente, por favor. Siguiente. Microbiología y citología. Es posible hacer cultivos de conjuntiva en muestras tomadas con hisopos para detectar infección bacteriana. Se obtienen las muestras para examen citológico por raspado de la conjuntiva palpebral. Por ejemplo, con una pequeña espátula de platino bajo anestesia local. Por ejemplo, la conjuntivitis se va a usar tinción de Hemsia. El método estándar para diagnosticar o descartar endoftalmitis bacteriana es el cultivo de líquidos intraoculares. Las reacciones en cadena de polimerasa en las muestras de humor vítreo se han convertido en el método estándar para diagnosticar rinitis viral. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las técnicas de examen corneal, tenemos el queratómetro. Este es un instrumento calibrado para medir el radio de la curvatura de la córnea en 2 meridianos separados a 90 grados entre sí. Este se utiliza para ajustar los lentes de contacto y calcular la potencia de los lentes intraoculares antes de una cirugía por cataratas. Y el fotoqueratoscopio, este es un instrumento empleado para valorar la uniformidad y regularidad de la superficie corneal por medio del reflejo de un patrón de círculos concéntricos en la propia superficie. Este instrumento permite observar y fotografiar dicho patrón, que en ojos sanos es perfectamente regular y uniforme. En cambio, en las irregulares en la córnea se distorsionan los patrones circulares que se reflejan en esa área particular. Siguiente, por favor. Bueno, la topografía corneal, esta es una técnica avanzada para formar mapas de la superficie corneal. En esta, la computadora va a digitalizar los datos correspondientes a miles de localizaciones en la superficie de la córnea y despliega los datos en un mapa codificado por colores. Esto permite cuantificar y analizar diminutos cambios en la toma y el poder de retracción en toda la córnea, y algunos cambios incluidos por enfermedades o cirugías. Siguiente, por favor.
La gonioscopía, este es un procedimiento por el cual se examina la anatomía del ángulo de la cámara anterior por medio de amplificaciones binocular y goniolentes especiales. Dos de estas goniolentes son la de Goldman y la Posner 6. Estas tienen espejos especiales angulados de modo que una línea de observación es paralela a la superficie del iris y con dirección periférica hacia la prominencia angular, ya que el ángulo de la cámara anterior no es accesible a observación directa. Siguiente, por favor. El lente de Goldman con 3 espejos. Este es un dispositivo que ayuda al examen con lámpara de hendidura. Este tiene 3 espejos con distinto ángulo de orientación cada uno y permite al examinador dirigir su línea de observación en sentido periférico en 3 ángulos diferentes. Siguiente, por favor. La fotografía del fondo del ojo, en esta se usan cámaras especiales para la retina con la finalidad de registrar detalles del fondo de ojo para su estudio y futuras comparaciones. Una de estas aplicaciones más frecuentes es la fotografía de disco óptico empleada para valoración de glaucoma. Siguiente, por favor. La angiografía con fluoresceína, esta es la capacidad de tomar fotografías del fondo del ojo. Se refuerza de manera extraordinaria con fluorescina. Este es un colorante cuyas moléculas emiten luz verde al ser estimuladas por luz azul. En las fotografías de este colorante resalta los detalles vasculares y anatómicos del ojo. Para esta técnica se sienta el paciente frente a una cámara especial para retina después de haberle aplicado dilatación pupilar. Luego se inyectan pequeñas dosis de fluorescina en vena braquial. El colorante circula por todo el cuerpo antes de ser excretado por vía renal y como la fluorescina atraviesa la circulación retiniana y coroidal, es posible observarla en fotografía gracias a las propiedades de fluorescencia. Siguiente, por favor. La angiografía con indociana verde. Esta es la principal utilidad de esta es en casos de degeneración macular por envejecimiento que permite localizar neurovascularización coroidal y subretiniana para posible fotocoagulación con láser. En esta la fluorescina se disemina fuera de los coriocapilares, con lo que genera un fondo difuso en la fluorescencia. En comparación con las moléculas de fluorescina, las de indocianina son de mayor tamaño y se fijan por completo a las proteínas del plasma, por lo que permanecen dentro de los vasos coroidales y así es posible obtener imagen de los vasos coroidales más grandes. Siguiente, por favor. La tomografía de coherencia óptica, esta es una modalidad de imágenes tomográficas transversales utilizadas para examinar y medir en 3 dimensiones las estructuras intraoculares. El interferón de esta mide el tiempo de retraso del eco de la luz proyectada de un dióptrido superluminescente y luego es reflejado en diferentes estructuras internas del ojo. Siguiente, por favor. Y bueno, en las técnicas de imagen con láser, en estas es posible observar, obtener y cuantificar imágenes con detalles de
microscópicos del disco óptico y las capas de fibras nerviosas de la retina que lo rodea, como se muestra en la imagen siguiente. Bueno, continuando con las pruebas, yo voy a hablar sobre las electrofisiológicas, que estas pruebas se basan en evaluar la integridad del circuito neural. Aquí encontramos la electroretinografía, electroculografía y las pruebas de respuestas visuales evocadas. En la electroretinografía se va a medir lo que es la reacción de la retina a los destellos de luz, y con la ayuda del electroretinograma vamos a medir lo que es el estímulo con una Ilian, se te trabó. Está intentando volver a entrar. Esperen. Bueno, ya regresé. Bueno, creo que me quedé en que al paciente se le va a colocar en un ojo un electrodo de registro y en la piel facial se le va a colocar uno de referencia. La amplitud de la señal eléctrica no va a ser mayor a 1 milivoltio. Existen dos componentes, que es la onda A y la onda B. En la primera parte se va a evaluar la función fotorreceptora y en la reacción posterior se va a evaluar lo que es la función de las células de Müller. Estas células son unas células gliales que se encuentran en la retina. La prueba se va a modular por las variaciones de la intensidad, de la longitud de onda y de la frecuencia en los estímulos luminosos. Y gracias a esto se va a valorar lo que es la función fotorreceptora de bastones y conos. Esta prueba es muy factible para ayudar a diagnosticar enfermedades diseminadas y generalizadas de la retina, como alguna degeneración hereditaria, alguna pérdida visual o incluso también una retinopatía tóxica por algún fármaco o algún químico. Siguiente, por favor. Bueno, en la electroculografía, aquí se va a medir el potencial conorretiniano. Al paciente se le van a colocar unos electrodos en los cantos medial y lateral para registrar los cambios de potencial eléctrico cuando el paciente registre o realice algún movimiento ocular horizontal. Al paciente se le van a colocar bueno, ya lo habían enseñado en la anatomía, pero exactamente como se muestra en la imagen.
la amplitud del potencial cornoretiniano va a ser mínimo en la oscuridad y va a ser máximo o va a aumentar cuando exista luz. Las anormalidades que va a diagnosticar van a ser enfermedades que vayan a afectar el epitelio pigmentario en la retina y fotorreceptores. La que sigue, por favor. Bueno, luego están las respuestas visuales evocadas. Esto va a medir el potencial eléctrico generado por un estímulo visual. Se le van a colocar al paciente unos electrodos en el cuero cabelludo sobre la corteza occipital y toda la vía. Bueno, aquí en esta prueba se va a registrar por medio de una gráfica en una escala donde se despliegue la amplitud y la latencia, como la que podemos ver en la diapositiva, que en la parte superior es el ojo izquierdo y en la parte inferior el ojo derecho. En el ojo izquierdo se va a ver que el potencial es normal y en el derecho, va a haber un daño por una falta de reacción del nervio óptico, que hubo alguna lesión o cualquier cosa. Aquí va a diagnosticar enfermedades prequiasmáticas unilateral, ya sea en la retina o en el nervio óptico, o también alguna enfermedad posquiasmática como una hemianopsia homónima. La que sigue, por favor. Bueno, en la prueba de la adaptación a la oscuridad, aquí se mide el tiempo de recuperación de la sensibilidad de la retina a bajos niveles de luminosidad. En el diagnóstico, con frecuencia la adaptación a la oscuridad es normal en personas con enfermedades retinianas. Esto es caracterizado por una disfunción en los fotorreceptores de bastones y conos y una visión nocturna defectuosa. La que sigue, por favor. En el diagnóstico de anormalidades extraoculares vamos a tener la valoración del sistema lagrimal y los métodos de valoración de la órbita. En la evaluación del sistema lagrimal está la valoración de la producción de lágrimas, que como recordatorio, la glándula lagrimal y las glándulas accesorias de los párpados y de la conjuntiva van a producir las lágrimas y sus componentes. Y gracias a eso vamos a utilizar la prueba, esta prueba que es una prueba muy sencilla de utilizar. Son unas tiras de papel filtro que miden 35 milímetros de largo y son secas y desechables. En la punta de esta tira se va a encontrar una muesca donde se va a colocar de modo que pueda cubrir lo que es el margen palpebral inferior, justo al lado de la córnea. Las lágrimas del saco conjuntival van a empezar a humedecer esta tira y el rango normal es que el área humedecida a los 5 minutos tenga menos de 5 milímetros de longitud, pero es importante mencionarles que el rango de medidas van a ser normales dependiendo del anestésico que se vaya a utilizar. La que sigue, por favor. En la valoración del drenaje lagrimal, aquí vamos a tener dos pruebas, la Jones 1 y la Jones 2. En la Jones 1 se va a utilizar para evaluar que el funcionamiento del sistema de drenaje sea correcto, que sea el que normalmente se utiliza, y se le va a instalar al paciente una fluoresceína en el lado donde creemos que va a haber una posible obstrucción. Después de que hayan pasado 5 minutos de que se le haya colocado, se va a utilizar un hisopo para recuperar el colorante por debajo del cornete nasal inferior. En caso de que no se pueda utilizar esa opción, se le pide al paciente que se suene la nariz con un pañuelo y así rectifiquemos si hay colorante o no. En la prueba de Jones 2 se va a utilizar cuando no se recupera el colorante, y esto quiere decir que el sistema lagrimal va a tener alguna normalidad. Bueno, después de que se vaya a aplicar la anestesia local, se va a utilizar una sonda metálica para dilatar cuidadosamente los puntos lagrimales. Normalmente se utiliza lo que es la
la inferior. Y para esto se le va a preparar una jeringa con 3 mililitros de agua esterilizada o agua salina, la que tengamos a la mano, y se utiliza para irrigar el sistema lagrimal. En caso de que el sistema lagrimal sea permeable, el líquido va a pasar con facilidad y no va a haber problemas. La que sigue, por favor. En los métodos de valoración de la órbita vamos a tener la exoftalmometría, que se utiliza para medir la localización anteroposterior del globo ocular en relación del borde de la órbita ósea. Aquí el punto de referencia va a ser el borde orbitario lateral, ya que va a ser una estructura discreta y fácil de palpar. Esta prueba se va a utilizar un instrumento manual que es el exoftalmómetro, que es un dispositivo que tiene dos partes, que es para cada ojo, y se les pueda medir la distancia que hay de uno del otro. La distancia entre la córnea y el borde orbitario normalmente es de 12 a 20 milímetros y por lo regular las mediciones entre ambos ojos no van a diferir de 2 milímetros. En caso de que el paciente tenga exoftalmos, la distancia va a ser mayor y algunas causas que lo pueden ocasionar va a ser una hemorragia, una neoplasia, una inflamación, un edema o un incremento en la masa orbitaria. La que sigue, por favor. Después tenemos la ecografía, que esta técnica se basa en estudiar las estructuras que no podemos ver de forma directa y se utiliza para valorar lo que es el globo o la órbita ocular. Tenemos aquí también dos modalidades, que es el modo A y el modo B. En el modo A, el haz del ultrasonido es dirigido directamente en línea recta y cada eco que regresa al transductor se va a representar en forma de una espiga cuya amplitud va a depender de la densidad del reflejo del tejido que hayamos encontrado. Y la suma de las imágenes ecográficas lineales va a formar lo que es la modalidad modo B. Tanto como la ecografía modo A y modo B se va a utilizar para diferenciar imágenes entre una enfermedad orbitaria o una anatomía normal. Pero también pueden determinar el tamaño y localización de masas intraoculares o orbitarias. Pero la ecografía de modo A va a ser el método más preciso para la medición. La que sigue, por favor. Y en la radiografía oftálmica vamos a tener la radiografía simple y el TAC. En el TAC, esta técnica es la más utilizada para localizar y determinar las características de enfermedades estructurales en las vías visuales extraoculares. Aquí, con más frecuencia, se va a encontrar lo que son neoplasias, masas inflamatorias, fracturas, hipertrofia de músculos extraoculares, como un retinoblastoma. Y en la radiografía simple es más utilizada para el diagnóstico de detección de cuerpos extraños después de un traumatismo o la demostración de calcificaciones en tumores intraoculares. La que sigue, por favor. Y por último, tenemos la resonancia magnética, que esta es una técnica que tiene numerosas aplicaciones, pero las más como utilizadas es para el trastorno orbitario e intracraneales. Esta prueba sirve para la diferenciación de tejidos con distintos contenidos de agua y también para generar imágenes de edemas, áreas de desmielinización y lesiones vasculares. Y listo.
¿Se ven las diapositivas? Sí. Sí. Ok, gracias. Bueno, nosotros somos el equipo número 3. Les vamos a exponer sobre las urgencias oftalmológicas. El equipo está conformado por Gema Arriaga, Caleb Martínez, Itzel Rivera y yo, Ramiro Zamora. Bueno, empezamos definiendo lo que es una urgencia. Como ya sabemos, es un evento que no es esperado, que nos puede causar muchos inconvenientes. En este caso, los más graves serían ceguera o así. Por lo tanto, debemos dejar claro que es mejor una pronta identificación y tratamiento, pues para así evitarnos estos trastornos visuales. Primero nos tenemos que enfocar en algunos parámetros, en los más importantes como es el dolor, ya sea tanto periorbicular como orbicular, para saber desde cuándo se inició, qué tanto le duele, del 1 al 10, preguntarle al paciente y desde cuándo, o sea, si es reciente o si ya lleva unos días o así. Otro es el trastorno, el inicio y progresión. Le preguntamos más o menos desde cuándo sintió que está mal o cuándo se dio cuenta y cuánto tiempo dejó pasar hasta llegar hacia nosotros, que somos los doctores de primer contacto. Otro parámetro es la pérdida visual. Le vamos a poner una importancia mayor a la gravedad que tenga, si tiene una pérdida mayor o menor, con los distintos análisis que ya hemos visto en la anterior presentación. También nos tenemos que fijar en el globo ocular, tenemos que darnos cuenta de su aspecto, si sigue igual de ovalado, si está hacia afuera, hacia adentro, o más pequeño o así. Y otros parámetros pues son otras anormalidades oftálmicas que pues nosotros identifiquemos al verlos. Bueno, vamos a empezar con lo que es la hiperemia conjuntival aguda, que como pueden ver en la imagen es que nuestra conjuntiva, o como comúnmente le llamamos, que tengamos el ojo rojo, ya sea alrededor o bueno, la distribución varía en cuanto a las distintas patologías, pero así por general no podemos decir si el color es rojo, 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 no quiere decir que el trastorno sea más grave. El color no indica la gravedad en sí. Bueno, tenemos que se puede presentar en muchísimas patologías, pero en una se presenta más leve, puesto que no hay riesgo o es muy poquito pues, para la visión. O otros casos graves en los que la progresión es muy rápida, que nos puede causar la disminución visual, que nos lleve a la ceguera. Las formas leves, que es la conjuntivitis de cualquier forma que se presente, ya sea bacteriana, viral o alérgica, alguna hemorragia subconjuntival o la blefaritis, que es la inflamación de los párpados, como podemos ver aquí en la imagen. Aquí vemos unas secreciones, que esto es más que nada por Todas estas secreciones son más que nada en la conjuntivitis bacteriana, y como podemos ver aquí, lo que está rojo, lo que nos llama más la atención es como el párpado está inflamado. Y en las presentaciones graves tenemos las presentaciones de glaucoma de ángulo cerrado, pues que es cuando el humor acuoso queda atrapado en el ojo, no se drena por el ángulo de la cámara anterior, por distintas causas, lo que lleva a que haya una presión intraocular mayor que nos cause pues estos enrojecimientos. Otros son las endoftalmitis o infecciones bacterianas amebianas, micóticas, que se presentan en la córnea, la uveitis o la escleritis. Como vemos aquí en la endoftalmitis se puede apreciar que está rodeado de rojo en circuncorneal, la distribución es circuncorneal, y vemos aquí en esto amarillito que ven aquí, es pus que está atrapada dentro de la córnea del iris. Aquí tenemos una uveitis, que la distribución, como vemos, es diferente, aunque sigue presentándose rojo. Y en esta escleritis, que más que nada es una epiescleritis, puesto que tiene una distribución más temporal que nasal.
tenemos como distintos factores o aspectos que nos debemos de dar cuenta para estas distintas patologías. Como en la endoftalmitis se encuentra muy seguido con pacientes que han tenido una cirugía intraocular, ya sea de unas pocas semanas o incluso días. Ya si tenemos que nuestro antecedente es de años y esto, pues básicamente podemos descartar que sea debido a esta causa. La infección corneal tiene como factor de riesgo los lentes de contacto, puesto que si no se lleva una higiene correcta con los lentes, si no te los quitas antes de dormir, si no los lubricas bien con el líquido que te dan y todo eso, pues sí nos pueden llevar a hacer una infección. Otro caso es en el rechazo en injerto, que como podemos ver se desprende la córnea en el trasplante corneal, puesto que nos va, como la función de la córnea es básicamente refractar la luz, pues vamos a tener esta función errática, lo que nos va a causar una visión borrosa, o distorsionada, ya que los rayos luminosos no van a llegar correctamente y pues lo vamos a ver distinto. O en una uveitis y una escleritis que pueden estar asociadas a distintos procesos inflamatorios, como son la espondilitis anquilosante o la artritis reumatoide, que por la inflamación que ocasionan en los componentes del ojo, ya sea en el iris o en la córnea o en cualquier parte de la uvea, nos causan este enrojecimiento. Ahora, para distinguir mejor estas patologías tenemos que distinguirlas una de la otra, porque como ya vimos, todas tienen el rojo característico en algún lado, pero en algunas zonas características o con algunas distinciones entre unas y otras. Por ejemplo, si hablamos que el paciente no presenta dolor, podemos decir que es una conjuntivitis o una blefaritis. Si el paciente presenta una disminución visual, como les dije, la conjuntivitis, la epiescleritis y la blefaritis no tienen nada que ver con la función visual, solo van a ser como, por así decirlo, molestias y el ojo rojo, pero en cuanto a la función visual, pues no nos la va a causar. En cambio, si se presenta dolor, podemos hablar de queratitis, o que es la inflamación de la córnea, una inflamación debido a una presión intraocular alta o a una inflamación escleral. Bueno, si hablamos que aparte del dolor se ve acompañado con vómitos y náuseas, pues esto es ya un indicativo, está claro, que la presión intraocular pues es alta. Además tenemos como algo característico de la escleritis es que se va a presentar un dolor profundo y terebrante cuando el paciente camina por la noche. Y otro rasgo como la fotofobia nos quiere decir que hay una queratitis o una posible uveitis. Ahora sí tenemos más que la distribución de la hiperemia. Como les dije, una hiperemia circuncorneal indica, como vemos aquí, está la córnea por lo que viene siendo el limbo. Podemos ver cómo está más enrojecido o con un tono más mayor a lo que lo vemos en las demás partes de la esclera. O si lo encontramos en los márgenes palpebrales, nos indica la blefaritis. Como vemos aquí en esta parte, está rojito, además de un poco inflamado. Y ahora, si nos enfocamos en el globo ocular y el hiperemia es focal, podemos hablar de una escleritis o una epiescleritis. Como notan aquí, como le puse una característica especial, es el color violáceo, un color como azul, pues sí, un color no tan rojo, característico de la epiescleritis, que se alcanza a notar en esta parte de aquí, ahí más o menos. Bueno, también tenemos que en el herpes zóster, cuando se presenta, nos lo podemos identificar debido a estas vesículas o a úlceras que se presentan en la región periocular, además de lo que son las costras, el eritema, todo lo característico que vemos en esta imagen. Y si seguimos hablando de la conjuntivitis, pues como les dije, son de varias causas, ya sea bacteriana, vírica o alérgica.
Aquí podemos notar cómo se ve el ojo normal y aquí la bacteriana, que sí está característica de la hiperemia, pero además van a haber secreciones profusas y purulentas y apestosas que pues nos lo indica que es de origen bacteriano. O en estas dos que no vemos estas secreciones purulentas, pero en cambio vemos aquí lo que vendría siendo en el lago lagrimal, pues bastantes lágrimas que nos indican un ojo lloroso, que puede presentarse tanto en una conjuntivitis vírica o una conjuntivitis alérgica. Pero lo que nos va a hacer distinguir entre estas dos es más que nada la sensación de prurito y comezón que generan la conjuntivitis alérgica. Además, como en la uveitis, tenemos una característica que nos indica la inflamación intraocular, que es la constricción pupilar. No se aprecia muy bien la constricción, pero ahí tenemos como dato. Bueno, todas estas hiperemias lo que nos va a ayudar a identificarlas es un examen con lámpara de hendidura, en el que ya poniendo al paciente frente de nosotros podemos ver bien la distribución de la hiperemia. También nos permite identificar anormales conjuntivales, ya diagnosticar en sí la epiescleritis o la escleritis, determinar si hay algunas otras lesiones en algunas otras partes del ojo, como son lesiones corneales o si encontramos precipitados corneales, enrojecimiento o células en la cámara anterior. Todo esto nos ayuda para el correcto diagnóstico. Pero en caso de que haya una inflamación intraocular, se recomienda, bueno, no se recomienda, es fundamental que se realice un examen del fondo de ojo para ver si no hay afección ni del iris, ni de la retina, ni de la coroides, que nos pueden llevar a complicaciones más graves. Ahora, tenemos que el tratamiento va a ser específico para cada una de las enfermedades que les acabo de mencionar, pero como norma tenemos que hacer una valoración oftálmica. No podemos dar los esteroides para desinflamar sin antes haber hecho esta valoración. Por ejemplo, en la conjuntivitis gonocócica tenemos que dar antibióticos parenterales, pues, que afecten al gram negativo, que es el gonococo, que como sabemos es un gram negativo. O si hablamos de una herpes zóster, antivirales como la hidroxiridina o el aciclovir o cualquier otro, es primordial hacerlo antes de las 72 horas, pues para que no progrese y así nos evitamos lo que son las complicaciones. Si hablamos de una escleritis, fundamentalmente son por origen de enfermedad autoinmune, por lo que se puede dar AINES para aminorar lo que son la inflamación. Podemos usar el paracetamol, el ibuprofeno, pues básicamente los AINES. En la uveitis y la keratitis, como están asociados muchos a los lentes de contacto o a otros factores irritativos, tenemos que removerlos y pues ahora sí buscar aliviar los síntomas con un tratamiento más específico. Además tenemos que en el glaucoma de ángulo cerrado, que es por lo que les mencioné, que en el humor acuoso está causando que haya una elevación de la presión intraocular, tenemos que bajarla, tenemos que reducir esta presión. Se puede dar la acetosalamida o también se puede dar el timolol. Además de aquí, sí se puede usar los antiinflamatorios esteroides o la pilocarpina, que nos ayuda a la constricción pupilar, debido a que si hay, como se presenta en el glaucoma, que más que nada hay una dilatación que hace que el abulmamiento pues ocupe más espacio y el humor acuoso y por ende nos sube la presión, pues una constricción pupilar nos va a ayudar mucho a reducir este espacio y que la presión misma pues baje. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la enfermedad aguda de la órbita. Este es un trastorno que puede ser producido por distintos padecimientos y es muy poco frecuente.
pero aún así es necesario que se identifique lo más pronto posible, ya que esta enfermedad puede provocar una pérdida visual grave e incluso morbilidad ocular, y en algunos casos hasta la muerte del paciente por retraso terapéutico y diagnóstico. En la siguiente diapositiva se pueden ver lo que son las enfermedades que pueden ocasionar esta urgencia oftalmológica, en la que tenemos a la celulitis orbitaria, celulitis perceptal, mucormicosis y la enfermedad de Graves. Todas estas en lo que se van a caracterizar es en dos cosas: en que producen alguna infección bacteriana o micótica, o que producen exoftalmos. O es una o es otra o son ambas. Empezando con la celulitis orbitaria, en la siguiente diapositiva, pues en este caso y en el caso de la celulitis perceptal, estas se presentan con mucho más frecuencia en los niños. En la primera imagen se puede observar lo que es la celulitis perceptal. Esta se caracteriza porque afecta únicamente al párpado y nada más. Tanto esta celulitis perceptal como la orbitaria son enfermedades bacterianas que se producen por diseminación de, valga la redundancia, bacterias por vía oral o por vía nasal. La perceptal se va a caracterizar, como ya dije, porque solo afecta al párpado, principalmente al párpado superior, y pues como se puede ver en la primera imagen que el párpado está cerrado, hay presencia de eritema, enrojecimiento, puede llegar a haber hinchazón. Aquí lo preocupante pues es la infección bacteriana, y pues el paciente, en su mayoría niños, van a tener dolor al mover los ojos y van a tener pérdida visual. En la segunda imagen lo que se observa es una mucormicosis rinocerebral. Esta enfermedad le da principalmente a pacientes que son diabéticos o a pacientes que están inmunodeprimidos, ya sea por alguna otra enfermedad como SIDA, VIH, porque tienen adicción a drogas, porque están en quimioterapia. Cualquier factor que pueda deprimir el sistema inmune puede conllevar a que el paciente desarrolle una mucormicosis, aunque es más frecuente en diabéticos. Y esta mucormicosis pues puede tener muchas presentaciones. La que nos importa aquí es la rinocerebral, que va a afectar lo que es la cara, y en la imagen de la derecha, como se puede ver allí, hay conjuntivitis, hay hinchazón, hay un ligero exoftalmos, y esa es una imagen de un estadio no muy avanzado de la enfermedad, y hay que tener mucho cuidado con esta, ya que si no se diagnostica a tiempo y se le da un tratamiento antimicrobiano, que pues esta enfermedad es micótica, pues no le va a servir de nada al paciente, va a progresar la enfermedad y en muy poco tiempo puede llegar a morir. En la siguiente diapositiva se observa lo que es la celulitis orbitaria y la enfermedad de Graves. La celulitis orbitaria, esta se va a caracterizar por la formación de un absceso. La formación del absceso no es muy común, pero como de por sí esta enfermedad no es muy común, pues cuando se presenta suele haber abscesos. En este caso de la celulitis orbitaria, la diseminación de las bacterias va a ser por vía nasal. La infección va a llegar a subir, va a producir edema, va a producir aumento de la presión, va a producir inflamación, y pues esta inflamación va a empujar el globo ocular, va a haber exoftalmos, va a haber inflamación, va a haber eritema, va a haber edema, y pues esto va a hacer que el paciente pierda la vista de forma aguda. Y en la imagen de la derecha se observa un paciente con exoftalmos que, como ya hemos visto en otras materias, pues es característico de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves pues tiene otras muchas manifestaciones, pero pues en este caso nos vamos a centrar en esto que son los exoftalmos, que pues como la enfermedad de Graves produce inflamación en muchas partes del cuerpo. En uno de los lugares en donde se produce esta inflamación es en los músculos oculares, en los músculos de la órbita. Y al producirse esta inflamación en estos músculos y en los párpados, pues los globos oculares se salen de la órbita y se produce el exoftalmos. Lo que hay que destacar en estas patologías es, como ya dije, que hay que diagnosticarlas lo más pronto posible para evitar que avancen a una etapa más crítica de la enfermedad. En la siguiente diapositiva se observa lo que es el diagnóstico y el tratamiento.
que pues como ya se mencionó, el diagnóstico es puramente clínico. En el caso de la celulitis preseptal, pues ya dije que afecta solo al párpado. En el caso de la orbitaria se produce un absceso, y en el caso de Graves solo hay exoftalmos, y bueno, ya se hacen a la idea. Y para el tratamiento, pues esto requiere de una hospitalización inmediata y tratamiento antimicrobiano o antimicótico, dependiendo de cuál sea el caso, vía intravenosa. Y frecuentemente se tienen que realizar valoraciones oftalmológicas. En la siguiente diapositiva tenemos la siguiente enfermedad, que es la pérdida visual aguda sin dolor. Ok, esta pérdida visual aguda sin dolor es un síntoma de gran importancia, ya que, pues como en las enfermedades anteriormente mencionadas, este síntoma es índice de una enfermedad más grave y requiere un tratamiento de urgencia, ya que puede progresar y llegar hasta costarle la vida al paciente. Primero que nada, aquí lo fundamental es saber si la pérdida de la visión aguda sin dolor es monocular o es bilateral, ya que si la pérdida de visión es monocular, esto indica que el problema pues está en el globo ocular afectado o en su respectivo nervio óptico. Pero si la pérdida ocular es bilateral, esto significa que el problema es más profundo y puede llegar a ser una lesión del quiasma óptico o en otro nivel. Otro aspecto muy importante que no incluye en la diapositiva, porque es un parámetro más general que específico de esto, es determinar si la pérdida de la visión fue de inicio repentino o si ha persistido durante un tiempo, ya que pues en este último caso, si es de larga evolución la pérdida de la visión, pues hay que preguntar si ha tenido recuperación parcial o si de plano dejó de ver hace un tiempo pero no fue al doctor, ya que pues el paciente solo va a llegar y va a decir que ya no puede ver, no va a decir que llegó con una pérdida visual aguda sin dolor. Solo va a decir que ya no puede ver y pues hay que indagar en estos temas para ver cuál es la causa. En el segundo punto se mencionan lo que son las manchas negras, o como mencionaron en la exposición anterior, se pueden llamar moscas negras, creo, o manchas de mosca, algo se habían comentado, que pues si se presentan estas manchas negras y además hay fotopsia y pérdida del campo visual desde abajo hacia arriba, esto significa que puede haber un desprendimiento de la retina. Pero en el caso de que no haya pérdida visual, pues aún no se produce desprendimiento de la retina, pero es muy importante que se refiera al paciente con un oftalmólogo para que lo revise. Otro factor importante es la edad del paciente, ya que si este tiene arriba de 55 años, pues pueden presentarse varias cosas, pero lo más típico para esta edad, en caso de que el paciente esté perdiendo la vista, es una degeneración de la mácula por envejecimiento o una arteritis de células gigantes. Y por último, tenemos que valorar lo que es el estado de la retina, ya que aquí pueden suceder muchas cosas. Si al hacer la oftalmoscopía hay un reflejo rojo de la retina con imagen anormal o sin imagen, esto indica que puede haber hemorragia en el cuerpo vítreo o desprendimiento de la retina. Pero si en la retina aparece una zona blanca con un punto rojo, significa que hay una oclusión arterial, y en ese caso pues hay que descartar las enfermedades que podrían o no podrían causarlo, como una arteritis de células gigantes o como una embolia. Pero si en la retina simplemente aparece una zona blanca, esto indica una oclusión de la arteria retiniana. Y pues en dicho caso el disco óptico está inflamado, y esto puede ser por una neuropatía óptica isquémica. Como dije, pues el estado de la retina puede ser muy variado, pueden ser muchas las causas por las que ésta se altere, así que aquí lo más importante es dar con la causa en la brevedad posible para que la condición del paciente no empeore. Y esto, pues en la siguiente diapositiva se menciona que el examen de elección para esto es el examen del fondo de ojo. Una de las cosas que valora en su mayoría son los desgarros retinianos o las oclusiones de los vasos, que es lo que había mencionado anteriormente. Las hemorragias son algo que hay que diagnosticar con mucha precisión, y el examen de fondo de ojo pues nos permite identificar desgarros retinianos, hemorragias del cuerpo vítreo, el origen que estas tienen, degeneraciones por envejecimiento,
Vaya, todo lo que ya mencioné anteriormente. En la siguiente diapositiva se mencionan lo que son los tratamientos para estas enfermedades. Pueden ser, en general, todo se debe tratar con cirugía. Lo que más se mencionaba era el desprendimiento de la retina, que requiere cirugía de urgencia y pues algún otro procedimiento dependiendo de cuál sea la causa por la que se desprendió la retina. Pero en el caso de las otras enfermedades, como es la degeneración macular por envejecimiento, la oclusión de vasos, lesiones del quiasma óptico, pues en esos casos el tratamiento no es tan sencillo. En el caso de la degeneración macular o en la oclusión de vasos, no hay un tratamiento muy específico y este puede variar mucho. Algo que se dice que se utiliza mucho son inyecciones del inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular. Este factor de crecimiento endotelial vascular tiene mucha relevancia en este tema porque inhibir este factor puede ayudar a que se reduzca el edema que se produce en la parte posterior de los ojos y ayuda a evitar la pérdida de la visión. Sin embargo, pues utilizar estas inyecciones no es un tratamiento definitivo, solo es útil para que no se complique tanto la persona. Así que en el caso de la degeneración de la vista por envejecimiento, pues lo único que se puede hacer por el paciente es esto, tratarlo con este tipo de inyecciones para que la pérdida visual no sea tan grave y tan repentina. Y en el caso de la oclusión de los vasos, pues lo mismo, hay que tratar las complicaciones con este tipo de inyecciones. No es 100% seguro que vayan a funcionar, pero pues hay que hacerlo para evitar que el paciente se complique. Y pues bueno, en el caso de la oclusión de los vasos, del desprendimiento de la retina y de la lesión del quiasma óptico, el tratamiento definitivo es la cirugía, no hay de otra. Siguiente diapositiva. Doctor, continúo con la clase, es que ya son las 6. Ok, pues yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Ok. Pues bueno, nos quedamos aquí. ¿Cuándo regresan de vacaciones? El 5 de abril. El 5, pues es el lunes que viene, ¿no? De este lunes al otro. Ok, bueno, pues entonces nos vemos regresando de vacaciones. El próximo, el 6 sería, el 6 de abril. Sí. Bueno, entonces aquí la dejamos. Gracias.